Este primer panel tiene por nombre Desigualdades de Género y Violencia Femicidas en América Latina. Vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia internacional a cargo de la doctora Montserrat Zagot, quien es doctora en Sociología, con especialización en Sociología Política y de Género. Es profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica, donde se ha destacado en investigación y enseñanza sobre violencia de género, femicidio y movimientos sociales. Ha publicado numerosas investigaciones sobre violencia contra las mujeres, feminismo y derechos de las mujeres en Centroamérica. Le dejo con usted la palabra. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo la invitación que se me hace para participar en este evento. Me siento muy honrada de estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco a todas las personas organizadoras, agradezco muchísimo también las autoridades que me han permitido estar acá. Mi ponencia se llama Desigualdades, Femicidio y Necropoder en América Latina. Y quisiera empezar dando una explicación de por qué no voy a hablar únicamente de femicidio, sino que voy a hablar también de otras violencias. Y es que dar cuenta de la pluralización de las violencias, desde mi punto de vista, es estratégica. Es una forma concreta de hacer conexión que permite entender la relación que hay entre todas las formas de violencia. Es un modo de cartografiar la simultaneidad de las violencias y su interrelación. Es decir, hablar de otras violencias también nos permite conectar los cuerpos específicos violentados con los hogares donde ha ocurrido esa violencia, con las tierras arrasadas por los agronegocios, vincular la violencia económica y la crisis con los modos en que se enfrentan las diferentes formas de violencia. Y por eso entonces primero voy a hacer un recorrido general sobre violencia en general. Por la siguiente, por favor. Y lo primero que tengo que empezar diciendo es que en muchos lugares de América Latina, que sabemos que es la región más desigual del mundo, se experimenta un proceso letal de grandes proporciones. Un proceso letal que desecha cuerpos, literalmente. Precisamente aquellos cuerpos que son expulsados muchas veces de la categoría de lo humano, los dejamos de ver como humanos, los pasamos a ver como cosas y se convierten en lo que el filósofo italiano Agamben llama nuda vida. Desde mi punto de vista, este proceso es el resultado de un proceso de acumulación económica que se ha vuelto necrótico y que ha dejado a su paso la desaparición de especies, territorios fértiles, culturas, lenguajes e incluso personas. Hay algunos autores que le llaman a esta era, a este nuevo periodo de extrema mercantilización de la sociedad, de extrema crueldad, le llaman la era del necroceno. Es decir, estamos en un proceso de realmente de destrucción masiva de tierras, de personas, de territorios, etcétera. Estas muertes son el resultado de regímenes desiguales de vida y muerte, producidos por las técnicas de la globalización neoliberal y de otras formas de desigualdad, y están impregnados por cálculos morales acerca del valor diferenciado de los cuerpos. No todos los cuerpos, no todas las personas tenemos el mismo valor en la sociedad y entonces estos regímenes de vida y muerte están determinados por estos cálculos diferenciados sobre el valor de los cuerpos. La desigualdad extrema que estamos viviendo, exacerbada por esto que yo llamo la mercantilización de la vida, donde únicamente lo que pasa a tener valor es lo que tiene valor económico, donde desaparecen otras formas de valor. La mercantilización de las relaciones sociales produce entonces una instrumentalización generalizada de la existencia humana y lleva al descarte de muchos cuerpos. Esta instrumentalización y este descarte se operacionaliza por medio de lo que yo llamo una bioaritmética. Una bioaritmética basada en esos cálculos morales. ¿Y en qué consiste esta bioaritmética? No es una aritmética de suma, es una aritmética de resta. O sea, es de restar esos cuerpos que son considerados como que no tienen valor, que no sirven para reproducir el sistema.
¿Y cómo se determina esa bioaritmética? ¿Cuáles son los elementos que entran en la ecuación? El género, por supuesto, la clase social, la raza, el estatus migratorio, la sexualidad, la edad, producen los cuerpos cuyas vidas entran en esa ecuación de riesgo en el contexto de múltiples expresiones de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, las personas de los sectores más excluidos, más discriminados, más precarizados, son las que experimentan mayores riesgos, dado que son más fácilmente deshumanizadas y más fácilmente definidas como descartables. También se descarta, por cierto, a quienes se quiere controlar y atemorizar, y por eso el importante número de asesinatos de dirigentes, luchadoras sociales, defensoras de territorios y de otras dirigencias en América Latina. Es decir, la amenaza de muerte, la amenaza de entrar en esa ecuación de descarte, también entonces es un elemento importante. Aquí les traía unas fotos porque para mí esto es fundamental. Estos son las personas que hace unos pocos meses estaban tratando de atravesar el Darién, el tapón del Darién. Son los procesos masivos migratorios, donde por supuesto todo el territorio centroamericano y de Centroamérica hacia adelante y México se ha convertido en un gran cementerio. Y si ustedes pueden ver las fotos, aunque no se pueden ver muy bien allí, la gran mayoría de que estamos viendo acá son personas jóvenes, personas racializadas, mujeres con niños pequeños. Y la foto más de la izquierda es una de las grandes caravanas que está tratando de ingresar a México. Estos son algunos ejemplos, digamos, de estos procesos de muerte por los que yo hablo de que estamos en un periodo fácilmente llamable necroceno. Entonces, para el análisis de estas condiciones y tratar estos contextos particularmente propicios para descartar cuerpos, yo voy a usar algunos conceptos que los voy a explicar brevemente. El concepto de cuerpos, corporeidades y su relación con la desigualdad. El concepto de necropoder de un filósofo africano que se llama Achille Mbembe. El concepto de asesinato social, que es un concepto muy viejo de Engels, que lo traigo a colación en el siglo XXI, y el concepto de muertes lentas de una filósofa estadounidense que se llama Lauren Berlant. Bien, lo primero que habría que decir con el cuerpo es que el estatus del cuerpo en las tradiciones intelectuales dominantes ha sido básicamente de ausencia y de desprecio. Las mujeres siempre históricamente fuimos identificadas con esa parte corpórea y por lo tanto despreciada. Otros grupos, por ejemplo, como las personas racializadas, la clase trabajadora, las personas esclavizadas, las disidencias sexuales, también han sido identificadas como cuerpo, corporeidades, y entonces generalmente como se nos identifica como cuerpo, se dice que somos sin pensamiento y hasta sin humanidad. Hay intersecciones muy claras de género, raza, clase, sexualidad y edad en la devaluación del cuerpo y en la construcción de las desigualdades. Cuando yo solo soy identificada como cuerpo, casi que se asume que no tengo alma, que no tengo pensamiento, entonces puedo ser más fácilmente desechada. Cuerpos así, entonces, tienen que ser controlados e incluso eliminados. Históricamente, entonces, las mujeres, las personas pobres, las personas negras, las personas disidentes sexuales, las personas indígenas, son sus cuerpos, no son nada más. Y son siempre entonces potencialmente desordenados y peligrosos y por lo tanto hay que eliminarlos o se eliminan más fácilmente sin ningún problema. El cuerpo entonces se convierte en el territorio por excelencia donde podemos encontrar las marcas de la desigualdad. Podemos verlas en los cuerpos desnutridos, podemos verlas en los cuerpos de las mujeres asesinadas, marcadas por la tortura, por el abuso sexual, por la violación, por el desmembramiento. Entonces, el cuerpo, desde mi punto de vista, es un territorio fundamental para entender esas nuevas crueldades. Y aquí lo uno con el concepto de necropoder de Achille Mbembe. Mbembe dice que un concepto que había desarrollado Foucault, el de biopolítica, ya no es suficiente para explicar las formas contemporáneas de subyugación. Dice que no es la biopolítica ejercida por los estados las que puede explicar las nuevas topografías de la crueldad.
Las nuevas formas de ejercicio de la violencia están en manos de muchos actores. Justamente ahora Anelena Badilla hablaba del crimen organizado, por ejemplo, uno de los nuevos actores en los que también está la posibilidad de participar activamente en este proceso del necroceno. Entonces, Membe dice que tenemos que hablar más bien no de biopolítica, sino de necropolítica. Y la necropolítica es el uso del poder social para decidir quiénes viven y quiénes mueren. Implica la posesión de una capacidad de subyugar la vida al poder de la muerte. A las nociones entonces de soberanía y de biopoder de Foucault, Membe agrega el concepto de necropoder. Y yo creo que el concepto de necropoder es fundamental para entender los procesos que estamos viviendo. El necropoder es el ejercicio de la soberanía y de la capacidad de decidir que amplios sectores vivan en mundos de muerte. Eso puede sonar contradictorio, vivir en mundos de muerte, pero es que es así. O sea, no vivimos en mundos plenos, no vivimos en mundos de bienestar, no vivimos en mundos de satisfacción, vivimos en mundos de muerte. Es una forma particular de existencia que pone a grupos enteros a vivir debajo de la línea de lo humano. Y representa además un momento en que la distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía desaparece. Es decir, ya no somos seres humanos, somos cosas o somos mercancía. Construye entonces el necropoder un sistema brutal de estratificación cuyos discursos y prácticas producen esas condiciones que convierten a grupos enteros en descartables. El necropoder también produce pequeñas dosis de muerte, dice Membe, que estructuran la vida cotidiana de muchos individuos. ¿Qué significa pequeñas dosis de muerte? No morimos en un acto muchas veces, pero la desigualdad extrema, la precariedad de la vida, la forma en la que nos trata el Estado, que nos trata la sociedad, que somos tratadas incluso en la familia, va produciendo pequeñas dosis de muerte, que aunque la muerte no sea inmediata, nos produce un destino inevitable hacia una muerte temprana. No estoy diciendo que todos y todas vamos a morir, que es un destino, no, es una muerte temprana que realmente nos condiciona la existencia. Estas pequeñas dosis de muerte provienen de la violencia social, por ejemplo, de la violencia económica, de la violencia simbólica, que destruyen poco a poco los cuerpos y que les niegan su valor y su existencia social. Aquí entonces podemos volver al concepto de nuda vida, que es la vida desprovista de toda cualificación. Muchas personas en nuestro continente viven cotidianamente la nuda vida. Es decir, como decían Hart y Negri, una tecnología también para usar la vida y el cuerpo como armas. Y de nuevo acá ven ustedes la importancia del concepto del cuerpo, ¿verdad? Es decir, el necropoder se instala, el necropoder se expresa en esos cuerpos, ¿verdad? Que son o asesinados o que son destinados a estos procesos de muerte lenta. Muy brevemente quería referirme al concepto de asesinato social, porque es un concepto de Engels de 1845. Uno podría decir, está ya muy viejo, no nos sirve de nada. Sin embargo, Engels lo desarrolló, yo creo que sigue siendo útil para describir el asesinato cometido por las élites políticas y económicas cuando de forma consciente, decía él, permiten que se generen condiciones en las que los sectores más vulnerables y más empobrecidos son deprivados de los elementos para satisfacer sus necesidades básicas para la vida, lo que inevitablemente los llevará a una muerte prematura y no natural. Es decir, se coloca a las personas en unas condiciones en las que no se les permite vivir o es muy caro vivir. No pueden ni siquiera darse el lujo de vivir bien porque se convierte en muy caro. Aquí tengo una frase de Engels que decía, es el asesinato encubierto, malicioso, asesinato del que nadie puede defenderse, que no parece lo que es porque nadie ve al asesino, porque la muerte de la víctima parece natural, ya que el delito es más de omisión que de comisión, pero el asesinato permanece. Y finalmente, para luego entrar ya brevemente ahora a hablar de los femicidios, el concepto de muerte lenta, que
que desarrolla Lauren Berlant, que se relaciona muchísimo con el concepto de asesinato social. Lauren Berlant dice que no solo existen las muertes violentas, dice que otros grupos de personas, si bien no son eliminados físicamente, están marcados por el pernicioso proceso de las muertes lentas. Sus vidas y sus cuerpos están determinados por la completamente normalizada violencia de los mercados, de la colonialidad y del heteropatriarcado. Su muerte prematura es entonces un proceso inexorable, aunque no ocurra en un solo acto. Viven en un proceso de deterioro, de desgaste, lo que se convierte en una condición que define su existencia. Y aquí nos va a decir Lauren Berlant, relacionado con lo que ya dije, que las diferentes formas de opresión, como la clase, la raza, de sexo, género, son a su base discapacitantes, son desgastantes. Vivir en opresión cotidiana es un proceso desgastante que nos puede llevar entonces a la muerte lenta. Un poco de datos sobre los contextos de descartabilidad de cuerpos en América Latina, ya para ir poniéndole números a lo que ahora he hablado teóricamente. Bueno, como bien sabemos, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con países como El Salvador, Honduras, Guatemala y México presentando algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo fuera de una zona de guerra abierta. Y veamos este dato, 18 de los 20 países con las tasas más altas de homicidio están en América Latina. Por eso es que yo digo que en América Latina se vive un proceso letal de grandes dimensiones. Varios países de la región también presentan las tasas más altas de femicidio del mundo. El Salvador y Honduras tienen las tasas de homicidios de mujeres más altas, algunas regiones de México también, algunas regiones de Brasil, Venezuela se está empezando a sumar a esta estadística y algunos países del Caribe. Por cierto, cuando ustedes escuchan al presidente Bukele decir que logró reducir las tasas de violencia del país, por lo menos duden. Resulta que Bukele no está metiendo las tasas de asesinatos de mujeres, ni las tasas de ni las desapariciones de mujeres dentro de las tasas de estadísticas del país. Así es muy fácil decir que bajó la tasa de violencia. ¿Verdad? Se los digo también para que no creamos en esos discursos. América Latina también tiene más de las 2/3 partes de los asesinatos de las personas trans en el mundo. Entre los 25 países con las tasas más altas de femicidios, 18 se encuentran en América Latina y el Caribe. Y como tendencia regional, esto lo quiero destacar, los homicidios de mujeres se han incrementado a una tasa mayor que los de los hombres y esto empeoró durante la pandemia. En algunos países se logró reducir la tasa de homicidios durante la pandemia por el encerramiento, porque la gente no circulaba tanto, pero resulta que las tasas de homicidios de mujeres y de femicidios aumentaron significativamente en todos los países. Y de hecho, de forma creciente, las tasas más altas son entre mujeres de 15 a 29 años. Hay una tendencia en la que está bajando la edad de las víctimas. En una época era más claramente las mujeres en edad reproductiva de 18 años hasta para arriba, pero ahora cada vez está bajando más. Ahora incluso hay mayor número de adolescentes, es decir, que estamos entrando en un proceso en el que los cuerpos de las mujeres más jóvenes también ya entran en esa ecuación de exterminio. Entonces, llegando ya al punto del femicidio, yo le digo femicidio, yo sé que hay femicidio y feminicidio. Aquí está mi querida amiga Julia Monarres, pero no vamos a entrar en esa discusión teórica que me parece que es una discusión realmente poco relevante. Entonces, yo le voy a decir femicidio, que es como le decimos en Costa Rica. Pues bien, el femicidio entonces expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema, por supuesto, de dominio, de terror, de vulnerabilidad social, de vulnerabilización social, de exterminio e incluso de impunidad. Por femicidio, por supuesto, hablamos, es la manifestación más extrema del continuum de violencia contra las mujeres. Y por eso podemos decir que aunque alguna gente diga que el femicidio es una rareza, que son hombres enfermos, que son animales y todas esas cosas que escuchamos, los femicidios no son patologías
ni son anomalías sociales, sino que juegan un papel fundamental en un proceso creciente de desigualdad al establecerse como una necropolítica en sociedades muy desiguales. Yo he planteado que hay una necropolítica de género que tiene características específicas. Entonces, en estos contextos, las formas de violencia extrema no son anomalías ni son eventos extraordinarios. Forman parte sustantiva de la lógica de control social de las mujeres, de las personas racializadas, pobres, de las disidencias sexogenéricas y de otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas. Hay poblaciones enteras marcadas para la muerte. Por eso les planteaba el concepto de muerte lenta o de asesinato social. Estas personas habitan en zonas de abandono, podemos llamarles incluso zonas salvajes, donde no opera el contrato social. El contrato social opera para otras personas en otras clases sociales que viven en otros barrios, que viven en otros lugares, pero para estas poblaciones enteras marcadas por la muerte, viven en tiempos, espacios de abandono. Y aquí la distinción entre escenarios de guerra y escenarios de paz se disuelve, ¿verdad? Es decir, tenemos personas que viven literalmente en escenarios de guerra cotidiana. Entonces, estas muertes, las mujeres, por supuesto, pero de otras personas también, juegan un rol muy importante en un clima de aumento de la desigualdad, del autoritarismo y del neoconservadurismo, porque se convierten en un discurso punitivo y disciplinario para poblaciones marcadas para la ocupación, para la subyugación e incluso para la eliminación. Es decir, las muertes también tienen un discurso que nos manda un mensaje central, y este mensaje central muchas veces es: confórmate con tu lugar, ¿verdad? Es decir, no te muevas, no te salgas de allí. Entonces, la muerte violenta es la marca distintiva, la marca final de los cuerpos que han vivido múltiples formas de desigualdad y de injusticia, ¿verdad? En el cuerpo de una mujer asesinada, sobre todo en las formas en cómo se le encuentra, con signos de violación muchas veces, de desmembramiento, de tortura, desechada como basura, enterrada, donde muchas veces, por lo menos en el caso de Costa Rica, las madres son las que se dedican a buscar a sus hijas en los basureros y finalmente terminan encontrándolas ellas porque la policía no hizo nada. ¿Qué clase de destino es ese para una madre en una sociedad que supuestamente glorifica la maternidad y que hace que mujeres tengan que terminar buscando a sus hijas en los basureros? ¿Verdad? Pero entonces aquí tenemos cuerpos donde la marca distintiva, ¿verdad? Justamente fue esta. Es la marca final de una historia de múltiples desigualdades. Los cuerpos de las personas asesinadas, entonces, como resultado del sexismo, del racismo, de la xenofobia, del clasismo, de la heteronormatividad, son el resultado de múltiples sistemas de desigualdad que entran en operación, se refuerzan unos a otros y terminan produciendo esta bioaritmética de descartabilidad de seres humanos, esta bioaritmética de resta. Siguiendo a una autora estadounidense que se llama Patricia Hill Collins, yo planteo que la violencia es el vínculo que conecta las diferentes formas de desigualdad. Y aquí les voy a decir algo. Por supuesto que el análisis interseccional es un análisis muy interesante, muy potente, que nos sirve de mucho, pero muchas veces el análisis interseccional se convierte en una letanía. ¿Qué quiero decir con que se convierte en una letanía? Decimos, entonces, el género, la raza y la clase social. Y esto fue afectado por el género, la raza y la clase social. Ajá, ¿y dónde está la explicación? ¿Dónde está el elemento que une todas esas cosas? Bueno, mi planteamiento es que Patricia Hill Collins nos ofrece una alternativa al decir que la violencia justamente es el vínculo que conecta las diferentes formas de desigualdad, que tenemos que estudiar en profundidad cómo se organiza, cómo se construye, cómo se produce la violencia, para entender entonces incluso cómo opera el concepto de interseccionalidad. Ella dice que la violencia es el espacio de interseccionalidad que estructura
y le da sentido a la relación entre las diferentes jerarquías sociales. Por supuesto, no puedo entrar en detalle en esto ahora acá, pero ella dice que el continuum de la violencia está íntimamente relacionado con el continuum de la desigualdad y que se refuerzan mutuamente para generar mundos de despojo y de muerte. Entonces, se los dejo solamente mencionado para que lo puedan discutir y lo puedan buscar más de cómo probablemente el vínculo, digamos, que conecta las diferentes formas de desigualdad es la violencia. Bien, ¿y cuáles son las condiciones actuales que fomentan la existencia de estos contextos propicios para reforzar la ecuación de descartabilidad de cuerpos humanos? Algunos autores dicen que la prevalencia de las fuerzas del mercado impuestas por el neoliberalismo in extremis, llamémosle así, representa un serio cuestionamiento a las aspiraciones de la igualdad y de las democracias. Estamos viviendo un nuevo proyecto civilizatorio que pone en cuestión de forma radical el proyecto democrático heredado de la Ilustración, incluso en sus elementos formales. En tiempos recientes, entonces, la mercantilización se ha extendido a todos los dominios de la vida, se ha extendido a todos los dominios de las relaciones sociales, y este es el fenómeno entonces que cataliza y refuerza el vínculo entre violencia y desigualdad. La implementación descarnada, digámoslo así, de los principios de la mercantilización de la vida marca un cambio de época. Yo argumento que está produciendo un mundo nuevo. Al principio nomás les planteé que yo le quiero llamar el mundo del necroceno, lo cual es terriblemente dramático, pero yo creo que vamos por buen camino si le llamamos así. ¿Cuáles son algunas características de este mundo nuevo? Y para esto me baso en una serie de autores como Membe, Wendy Brown, Onch y otros. Veámoslo, y lo podemos ver clarito en América Latina, clarito en cualquier país. Una proliferación de fronteras y zonas militarizadas por poderes formales y por poderes de facto también. La construcción de un apartheid social, o sea, que produce un nuevo tiempo hegemónico. Son sociedades zanjadas, divididas muchas veces en dos, no solo por los espacios donde vivimos, sino por lo que hacemos, por donde podemos transitar, por las tareas que desarrollamos. La emergencia de un Estado global securitario que suspende las nociones de derecho y de libertad, que eran inseparables del proyecto de la modernidad. La usurpación de las prerrogativas del Estado con complicidad del propio Estado por parte de actores sociales muy poderosos, los poderes de facto. El narcotráfico es un poder de facto esencial en América Latina. Uno casi que no podría entender cómo funcionan los estados contemporáneos de América Latina sin entender sus relaciones con el crimen organizado y con el narcotráfico. Algunos autores dicen que se ha generado incluso una mafialización de la sociedad, es decir, donde incluso se empieza a generar prácticas de las mafias, ¿verdad? Las prácticas de crueldad, las prácticas de relacionamiento social, ¿verdad? Tenemos una usurpación de prerrogativas del Estado con complicidad, ¿verdad? Por estos grupos y los poderes de facto actuando libremente en todas las esferas de la vida, que son el resultado de las ideologías del mercado en su versión más salvaje. Se ha producido también un debilitamiento o reducción al mínimo de la función social de los estados, una financiarización de la economía y crecimiento económico sin empleo. Por eso las masas de seres humanos que en nuestra región están en el mercado informalizado, ¿verdad? Es decir, porque ya no hay ni siquiera trabajo formal para estas personas. El trabajo informalizado es una forma terrible de socialización para la vida, porque nos prepara para vivir en eterna emergencia. Nos prepara para vivir en eterno no saber si voy a poder sobrevivir el día de hoy. En ese sentido, el mercado informal es una de las grandes injusticias como resultado de este nuevo modelo. Entonces se produce una violencia económica que ya no solo se expresa como explotación, como en el pasado, sino que convierte en superflua a una parte importante de la población. Ya ni siquiera podemos hablar de proletariado como en el pasado. Ahora tenemos que hablar de precariatado.
Es decir, personas que viven en condiciones precarias, ¿verdad? Tan tremendas que ya ni siquiera son explotadas como fuerza de trabajo y ya ni siquiera hay ejércitos de reserva, ¿verdad? Es decir, todo el mundo es desechado, mandado a la precarización, ¿verdad? Completa. Una destrucción masiva de ecosistemas tenemos también. Yo creo que los incendios que ustedes han visto aquí, más otras tragedias climáticas, lo podemos ver. Una extracción sin regulaciones de la riqueza, lo que genera corrupción y enriquecimiento desmesurado y fomenta los negocios ilícitos, el tráfico de drogas, de personas, de armas, etcétera, que están completamente relacionados estos negocios. Esto tiene como resultado violencia e inseguridad en todas sus dimensiones, un aumento del autoritarismo en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la vida personal, rupturas profundas en el tejido social, la pérdida del sentido de solidaridad, de empatía y de comunidad. Y aquí viene una que para mí es de las peores, la ruptura del tabú de la crueldad, ¿verdad? Es decir, se rompe completamente el tabú de la crueldad. El resurgimiento y el fortalecimiento de los fundamentalismos religiosos que funcionan como complemento y apoyo ideológico de las políticas económicas y del nuevo sistema económico, son fundamentales para esto. Y el fomento también de las normas tradicionales de género. Y la construcción de masculinidades asociadas, esto son palabras de mi querida amiga Julia, asociadas al control, al honor, al dominio y a la violencia. Cuando los hombres en los sectores más precarizados ya no pueden ejercer masculinidades positivas, porque no hay un trabajo formal, ya no pueden ser padres de familia, ya no pueden tener la aspiración de ser los proveedores, la violencia se convierte en una forma alternativa de masculinidad. Las mujeres, los niños, las niñas y otras personas del entorno familiar se convierten en posesiones para ser controladas. Y ese control llega incluso al asesinato. Y por supuesto tenemos una sociedad con altos niveles de tolerancia frente a las diferentes formas de violencia en general, un alto grado de impunidad contra la violencia en general y una falta de voluntad política para enfrentar la violencia, lo que desde mi punto de vista demuestra que esta existencia generalizada de la violencia no es, como decía, una anomalía, sino que es un régimen. ¿Verdad? Es un régimen, o sea, lo que está aquí es un régimen. ¿Y por qué les digo que eso está asociado con el neoliberalismo? Hay muchos estudios ya hechos que demuestran que en las sociedades donde se han implementado las políticas neoliberales de forma descarnada, hay una gran propensión a la construcción de ambientes sumamente violentos. De hecho, la violencia no es inevitable. Hay sociedades en el mundo mucho menos violentas. Hay sociedades que han disminuido radicalmente los femicidios. Por ejemplo, ese fue el caso de Sudáfrica cuando se eliminó el apartheid. Sudáfrica era uno de los países del mundo que tenía una de las tasas de femicidios más altos. Cuando se eliminó el apartheid, se redujo significativamente la violencia. Ciudades, por ejemplo, como Medellín, en Colombia, que fueron de las ciudades con la violencia más alta, con los niveles más altos del mundo, se logró revertir esa violencia. ¿Cómo se hizo? Con una inversión social en bienestar altísima. Es decir, sí se puede reducir, y las sociedades más igualitarias, con más inversión social, con menos desigualdad, son sociedades menos violentas. ¿Qué pasa entonces cuando esto se deja de la mano y le damos rienda suelta? Bueno, se habla entonces de una remasculinización o incluso una hipermasculinización de la sociedad como resultado de la operación de las ideologías del mercado. Bien, ya para ir terminando, me quedan como 6 minutos. ¿Es posible la justicia en estas condiciones? ¿Es posible reducir la violencia? ¿Es posible crear mejores condiciones? Mi argumento es que cuando estas formas extremas de despojo y de violencia se convierten en un régimen, ¿verdad? En un objetivo estratégico y parte de este discurso hegemónico, punitivo, disciplinario, el reclamo de derechos al Estado, solamente eso, puede ocultar los factores que causan la violencia y el despojo. Es decir, solo reclamar derechos al Estado no es suficiente. Por supuesto que hay que hacerlo. El Estado es un territorio cuya disputa no hay que abandonarla. Pero si nos limitamos solo a eso, yo estimo que no hay posibilidades de mejoría.
Porque bajo estas condiciones extremas, el concepto de reconocimiento de derechos arriesga a perder su legitimidad y a quedarse solo para quienes habitan en esas zonas que yo llamo, que alguna gente llaman civilizadas. Eso es así porque estas condiciones no son el resultado de falta de normas, no son el resultado de una legislación deficiente, aunque también, o de un Estado inoperante. Estas condiciones son el resultado de un régimen, perdonen que repita tanto esta palabra, es que le son funcionales al Estado, le son funcionales a una sociedad desigual. Entonces, en ese sentido, los cuerpos muertos, violados, hambrientos, sin registrar. Yo no sé si ustedes sabían que en América Latina hay una cantidad impresionante, millones de personas sin registrar incluso su existencia, su nacimiento. ¿Cómo vamos a pretender que haya ciudadanía si ni siquiera hay personas que ni siquiera han sido registradas? Pero bueno, enfermos sin medicamento, las personas envenenadas en las minas o en las piñeras, son en realidad la encarnación material, aquí vuelvo al concepto de cuerpo, de un régimen económico de clases, de género y de raza implacable contra esos cuerpos vulnerabilizados, contra esos cuerpos que entran en esta ecuación de del despojo y de la descartabilidad. Entonces, el discurso de derechos es importante, pero no debilita el poder del neoliberalismo ni garantiza justicia para las personas más excluidas. El discurso de derechos puede ser fácilmente cooptado. Las medidas, entonces, para alcanzar la igualdad de jure son una concesión que nos han hecho a las demandas de los movimientos sociales, pero se pueden convertir en una promesa vacía al ensanchar la brecha entre empoderamiento político y económico de algunos y algunas, incluso porque también hay nuevas élites de mujeres, y las condiciones de despojo de las mayorías. Las propuestas de igualdad nos atan a una política de presencia, de inclusión, de paridad o de reconocimiento, lo cual está bien, por supuesto, es como un piso, pero no se elimina la injusticia ni se destruye el régimen. Entonces, aquí con esto voy terminando. Si queremos perturbar la hegemonía de este sistema e imaginar un mundo sin despojos y libre de violencia, el paradigma de derechos y la lucha por la justicia van a fallar a menos de que podamos garantizar una vida plena para las grandes mayorías. No solo en términos de reconocimiento de derechos, insisto, que es importante, sino en términos de las condiciones sociales, económicas, políticas y simbólicas que se requieren para vivir más allá de la sobrevivencia, para vivir una vida plena. La aspiración probablemente ahora está localizada en el ámbito de la utopía, lo reconozco, pero debe ser la construcción de un nuevo concepto de justicia que ayude a desmantelar las diferentes igualdades. Una concepción transformadora de justicia. Y aquí vuelvo de nuevo a Marx, a cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. Vamos a ver. Y ya, se me acabó la presentación, disculpe, no me di cuenta. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención.